Hola, estimados alumnos del cuarto nivel de la educación media para personas jóvenes y adultas del Colegio Nuestra Señora de Fátima. Y hoy en física, la clase número 4, vamos a estar estudiando sobre la electrodinámica, la corriente eléctrica y por sobre todo la ley de Ohm, que le estaré explicando qué significa eso, cómo se aplican las fórmulas. Espero que pongan atención y sea una clase de mucho aprendizaje. Este ejercicio me plantea lo siguiente: una estufa eléctrica funcionando consume 5 amperes. Datos. Y este 5 amperes significa entonces la intensidad. Esta ya representa amper. Si se alimenta en 220 volts, ese sería entonces el potencial eléctrico que le represento con una V. 220 volts. ¿Qué resistencia tiene? Entonces, una R. Esta es mi incógnita. Entonces, solución. Acá le voy a mostrar una estrategia para saber la fórmula. Es un triangulito y acá le voy a poner VIR, V-I-R. Este es el potencial eléctrico o voltaje, intensidad y resistencia. Como yo quiero saber la resistencia, entonces resistencia es igual al potencial eléctrico dividido la intensidad. Es decir, esto. Potencial dividido intensidad. El potencial eléctrico es 220 volts dividido la intensidad, que es 5 amperes. Y voy a dividir esto en la calculadora. 220 dividido 5 es igual a 44. Saca 44 ohm. Este es el símbolo del ohm. Acá le voy a poner las referencias para que sepan nada más. Referencias. Entonces la I es la intensidad. Algunos le usan I minúscula y otros la mayúscula. Yo le uso la mayúscula. La B significa potencial eléctrico. Son estas tres variables que actúan siempre en la corriente eléctrica. Potencial eléctrico. Y la R significa resistencia. Este que parece un sombrerito es ohm. Ahí ya está. Ahí termina. El ejercicio 2 dice lo siguiente: ¿cuál es la intensidad de corriente eléctrica? Este sería mi incógnita, la intensidad que absorbe una ducha eléctrica de 4400 watts. Esa es la potencia eléctrica. 4400 watts. Conectado a 220 volts. O sea, potencial eléctrico es 220 volts. Entonces, solución. La fórmula de la potencia eléctrica sería entonces intensidad por voltaje o voltaje por intensidad. Es lo mismo. Como yo estoy queriendo intensidad, este potencial va a pasar dividiendo al otro miembro. Por lo tanto, invirtiendo el orden, queda que intensidad es igual a potencia dividido potencial eléctrico. Entonces, intensidad es igual. Potencia eléctrica es 4400 watts. Y el voltaje, o en este caso el potencial eléctrico, sería 220 volts.
y voy a dividir esto en la calculadora. Sería entonces 4400 dividido 220. Y sale 20. Entonces acá va a ser 20 amperes. Acá este sería lo nuevo. Vamos a llamarla la potencia eléctrica. Potencia eléctrica. Y el resto ya sabemos que esta es intensidad, este es potencial, o también tensión eléctrica, también se le llama a esta tensión eléctrica. Y ahí termina el ejercicio. El ejercicio 3 dice, un artefacto eléctrico tiene una resistencia de 11 ohms y consume 11 amperes, que sería la intensidad, 11 amperes. Hallar la tensión de trabajo o tensión eléctrica o voltaje sería este. Y también me pide la potencia. Solución. Vamos a ver el triangulito que le había explicado, a qué se refiere. Pongo acá VIR, que significa voltaje, intensidad y resistencia. Y yo quiero saber el voltaje o tensión eléctrica, y entonces su fórmula va a ser intensidad por resistencia. La intensidad es 11 amperes por la resistencia, que es 11 ohm. Si yo cargo en la calculadora sería 121 volts. 11 por 11 es 121. Este entonces, digamos que sería la parte A. Me pide también potencia. Entonces, potencia, vamos a llamarle parte B. Su fórmula es igual a voltaje por la intensidad. Entonces, el voltaje, lo que hay acá, 121 volts, por la intensidad, que es 11 amperes. Por lo tanto, potencia es igual, y esto voy a cargar en la calculadora. 121 por 11 es igual a 1331. Sería entonces 1331, y entonces la potencia eléctrica siempre va a ser en watts. La W significa watts. Entonces, acá no me voy a poner que este significa watts. Así se mide la potencia eléctrica. Y ahí termina el ejercicio. Y con esto, queridos estudiantes, hemos terminado esta clase. Espero que hayan comprendido. Si algo no quedó claro, siempre estoy abierto para volver a explicar. Y termino con esta reflexión. Desarrolla siempre la pasión y la curiosidad por aprender. Si lo haces, jamás dejarás de crecer. El aprendizaje entonces es un compromiso y una actividad que tenemos que desarrollar toda la vida. Muchas gracias por su atención.